Notad que este líder que confía en el Señor es también prudente. No mencionó el nombre de la ciudad. Simplemente dijo, la casa de mis padres, el sepulcro de mis padres. Si él hubiera dicho al rey, Jerusalén está, probablemente se le hubiera encendido una luz roja al rey. Porque Jerusalén había traído siempre muchos problemas a los imperios del entorno, por tanto no era una ciudad grata. No abusa del cuidado de Dios, sabe mantenerse en una línea de prudencia, pero hace algo que a mí me asombra. Miremos el versículo, desde el versículo 3, ahora desde el versículo 4 hasta el versículo 8. Me dijo el rey, ¿qué cosa pides? ¿Y qué hace Nehemías? Pide, ora a Dios. Siempre el ministerio de líderes debe estar envuelto en la oración. Ora a Dios. La oración tuvo que ser inmediata, instantánea, rapidísima. Señor, ayúdame. Es bastante oración. El corazón de Nehemías, el alma de Nehemías está en pleno contacto y comunión con el Señor. Ora al Señor y le dice al rey, ahora notad lo que le dice, si le place al rey y tu siervo ha hallado gracia delante de ti, primera petición, envíame a Judá, a la ciudad de los sepulcros de mis padres, y la reedificaré. No dice Jerusalén. A la provincia tuya de Judá, del otro lado del río, envíame. De momento no está diciendo nada, está guardando muchos nombres. Entonces el rey me dijo, y la reina estaba con él, ¿cuánto durará el viaje? ¿Y cuándo volverás? Y agradó al rey enviarme después de que yo le señalé el tiempo. Además le dije al rey, si le place al rey que me den cartas para los gobernadores del otro lado del río para que me franqueen el paso hasta que llegue a Judá, y carta para Asaf, guarda del bosque del rey, para que me dé la madera para enmaderar las puertas del palacio de la casa, y para el muro de la ciudad, y para la casa en que yo estaré. Y me concedió el rey según la benéfica mano de ¿quién? De Dios sobre mí. Durante 4 meses Nehemías estuvo orando, ¿y qué más hizo? Planificando. Nehemías había investigado, necesito madera para levantar la estructura de la casa y todas estas cosas, el muro de la ciudad. ¿Dónde está la madera? En el bosque del rey. ¿Cómo se llama el guardia del bosque? Fulano de tal. ¿Cuánto tiempo necesito para esto? Le dio un tiempo al rey. Yo creo que Nehemías debía estar con los ojos desorbitados cuando dijo ese tiempo. Por favor, capítulo 5, versículo 14. ¿Cuánto tiempo necesitas? 12 años. Yo creo que ni Nehemías se creía que el rey le iba a dejar ir. ¿Y qué dice el texto bíblico? Dios actuó en respuesta a la oración. El líder bíblico cree en el Señor, confía en el Señor, pero planifica. A veces se confunde planificación con carne. Es justo al revés. El Dios de la Biblia es un Dios de planes. Dios planificó la redención de forma matemática, milimétrica, precisa. Si Dios planifica, ¿quién soy yo para no planificar? El gran problema de la obra es una obra hecha a salto de mata, decimos en España. Yo no sé si entendéis esa frase aquí. Es decir, improvisando permanentemente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Ahora esto. ¿Y qué tenemos? Nos arrollan las circunstancias y vamos poniendo parches a las heridas. La obra del Señor necesita profunda planificación. El liderazgo debe dejar de una vez por todas de discutir en discrepancias en asuntos que no tienen ningún valor y comenzar a planificar juntos. Se necesita una planificación de obra misionera, se necesita una planificación de formación bíblica, se necesita una planificación social, se necesita planificación. Y lo que Dios está diciendo es, confiesa el pecado para que Dios pueda bendecirte, planifica y dile al Señor qué cosa necesitas para llevar a cabo la obra. Se necesitan planes. Pablo es un hombre de fe. ¿Creéis que Pablo era un hombre de fe o no? Mirad lo que ocurre. Quiere predicar el Evangelio en África. En Asia. ¿Tiene planes? Tiene planes. Luego quiere predicar el Evangelio. No se lo permite el Espíritu, pero él había estado planificando. Nosotros necesitamos planificar la obra conforme a la voluntad de Dios. ¿Lo creéis? El liderazgo nacional de las iglesias evangélicas en Argentina tiene una tremenda responsabilidad. Reunirse para planificar y orar juntos. Las asambleas de hermanos a lo largo de los últimos años han derivado la confesión y la oración a grandes eventos. Las iglesias viven pendientes de sus conferencias anuales. Las iglesias viven pendientes de grandes convocatorias. Lo que el pueblo de Dios necesita hoy es orar. Orar.
Sería fantástico una convocatoria nacional de oración. Yo creo que sería muy bueno. Pero no hay posibilidad. Muy bien. Estemos en donde estemos, pero vamos a dedicar tiempo a la oración y a planificar juntos. Ahora, ya comienza, voy a saltarme todo esto, le dejan marchar, llega a Jerusalén, ¿y qué es lo que hace el líder bíblico? Versículo 11 del 11 al 16. De manera que el líder se involucra en el problema. No actúa por referencias. Nehemías sabía lo que pasaba, porque le han contado que Jerusalén estaba derribada, destruido, los muros caídos, las puertas. No hacía falta, ya sabe. Pero si tú quieres actuar verdaderamente en el ejercicio de liderazgo, haz lo que hizo Nehemías. Primero, observa detenidamente el problema, no te precipites, valora. Segundo, valora el problema no por lo que te dicen, sino por ti mismo. Tercero, guarda para ti las conclusiones. ¿Veis que no dice nada a nadie? En tercer lugar, enfrenta el problema. Hermanos míos, el liderazgo muchas veces actúa absolutamente en contra de lo que la Biblia está enseñándonos aquí. Primeramente, creen que que hay problemas donde no existen problemas. Es un poco el caso de Don Quijote. ¿Recordáis? Don Quijote se peleaba con molinos de viento creyendo que eran fantasmas. Y lo único que hizo fue que lo tiraron del caballo y le rompieron la lanza. A veces el liderazgo ve molinos de viento donde no existen. Están permanentemente tratando de ver dónde está el problema, pero ahí no está el problema. Hay problemas dentro, no problemas fuera. En segundo lugar, hay personas que juzgan las cosas que son por lo que aparentan ser. Nunca la apariencia es buena consejera. Hay líderes que juzgan por visión ajena. Esto todavía es más grave. No sé si entendéis qué estoy diciendo. Yo creo que no hace falta decir nada, ¿verdad? Me han dicho que fulano tal. Y automáticamente tú juzgas al pobre de fulano por lo que te han dicho y eso es mentira. Hay un enorme corre ve y dile dentro de las asambleas que está desprestigiando, rebajando, minusvalorando a lo mejor que tenemos en las asambleas. Hemos espantado gente del movimiento de las asambleas y lo hemos situado para bendición de la Iglesia en otros grupos denominacionales, asustados por los problemas. ¿Por qué problemas? Por los problemas de un liderazgo ciego espiritualmente hablando, arrogante desde el punto de vista humano e inútil para Dios. El liderazgo de Dios tiene que valorar el problema entrando dentro del problema y midiéndolo desde esa perspectiva. Ahora, ¿qué hace el líder? Versículos 17 y 18. Leo yo ahora para que quede grabado por lo menos, si no va a ser una grabación por fe. Les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta, sus puertas consumidas por el fuego, venid, edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en oprobio. Entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí y asimismo las palabras que el rey me había dicho y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para bien. La obra estaba detenida por miedo. Ellos habían querido comenzar a edificar. Indudablemente no había el edicto, ¿verdad? No tenían el edicto, pero tenían muchos enemigos alrededor. Si yo soy Nehemías y llego a junto de todo este grupo de personas que están viviendo muy bien en su ciudad, pero sin atender a la obra, ¿tú sabes lo que yo hago? Los reúno y los exhorto. Los animo. No es así. Aquí tienes un líder que lo que tiene en mente es que la única forma de alentar el pueblo de Dios no es reprendiendo, sino precisamente alentándolo. Aquí lo reúne y le dice, vamos a valorar el problema. No soy yo el que digo, mira qué problema. Valoradlo, por favor, valoradlo. Entrad dentro del problema. ¿Qué estáis viendo a vuestro alrededor? Bueno, Nehemías, llevamos tantos años viviendo con las murallas tiradas que ya es común a nuestra vista. Valora. ¿Tú crees que eso está bien? No. ¿Necesitas murallas? Sí. ¿Necesitas puertas? Sí. Ahora mirad una cosa. No estoy llamándoos a un compromiso vuestro con vuestras fuerzas. Dios ha sido bueno conmigo y me ha enviado aquí. Y está refiriendo al poder de Dios que actuó en el rey. Le está contando lo que Dios es capaz de hacer. Y dice que cuando ellos vieron el problema y valoraron el poder de Dios que hicieron, se
esforzaron para edificar. Las fuerzas que el pueblo de Dios necesita solo pueden provenir de Dios. No es con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, dice el Señor. Estamos en un pueblo sin defensas porque no le hemos dado Biblia sana. Estamos en un pueblo que solo vive de recuerdos y de historia, cuando lo que necesita es vivir del poder de Dios. No hay más solución que llevar el pueblo de Dios a esta necesidad. Solo el Espíritu de Dios es el que puede actuar, levantar, animar, edificar y conducir al pueblo a un compromiso. Solo Dios, queridos hermanos, solamente Él puede dar la victoria al pueblo de Dios. Y quiero deciros, mis amados líderes, con mucho respeto, por favor, basta de historia, basta de sistema y basta de tradición. Llevad el pueblo de Dios al mismo Dios del pueblo y dejad que el Espíritu de Dios toque el pueblo de Dios. Los problemas no son que otros grupos denominacionales nos coman la sana doctrina que tenemos. El problema es que estamos viviendo de recuerdos del pasado sin murallas defensivas, sin orientación y sin planes. Y estamos enormemente satisfechos en nuestras masivas congregaciones. Amados míos, Dios está llamando al liderazgo a una reflexión seria sobre este problema. Llevemos el pueblo de Dios al aliento de Dios y confrontémoslo con la realidad espiritual. El pueblo de Dios necesita ser alentado mucho más que reprendido. Lo dije ayer o anteayer, lo vuelvo a repetir. El amor de Cristo nos constriñe. Pensando esto, solo el amor de Cristo. Por tanto, una de las necesidades que como líderes tenéis en vuestras iglesias es predicar sobre la gracia. Voy a hacer una pregunta simple. ¿Se habla mucho de la gracia? No para salvación. ¡Oh, de la gracia! ¿Cómo en mi iglesia hablamos de la gracia todos los domingos? ¿Cuándo? Cuando predico el Evangelio. Bueno, un momento. Para el pueblo de Dios, ¿tú predicas la gracia? ¿Tú hablas de la gracia al pueblo de Dios? ¿De lo que es la gracia? Del génesis de la gracia que sustenta y de la gracia de esperanza. ¿Tú hablas de esto en la iglesia? ¿O hablas de otra cosa? ¿Se presenta la cruz de Cristo en el púlpito de la iglesia o no? Por tanto, no habrá manera de confrontar al pueblo de Dios que la benéfica mano de Dios. ¿Es así? Ahí tienes a Nehemías, hablando de lo que Dios fue capaz de hacer. Y si el pueblo de Dios no cambia frente a lo que Dios ha sido capaz de hacer, no va a haber nada que lo haga cambiar. Otra cosa, es probable que así todo no consigas mucho compromiso, porque dentro de nuestras viejas, aquí hablo yo de viejo, no de antiguas, de nuestras viejas congregaciones hay algunos que simplemente son convencidos, pero no son convertidos. No puedes pedir de esos nada. Simplemente háblales de Cristo y llévalos a Cristo. Ahora ya comienza la construcción, fijaros qué fantástico, y una de las cosas que me sorprende del líder es su capacidad de promover la colaboración de todos. Capítulo 3. Se inician las obras, capítulo 2, versículo 18, se esforzaron sus manos para bien, etc. Ahora notad, cuando el pueblo de Dios se esfuerza para bien, los enemigos se preparan. Ya comienzan a obrar. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Pero qué estáis haciendo vosotros? Mirad cómo tratan de, lo veremos también un poco más adelante, pero si me olvido de este versículo. Mirad cómo tratan de que el pueblo se sienta abatido. ¿Qué hacéis vosotros? ¿Os rebeláis contra Israel? ¿Sois sediciosos? ¿Vosotros qué estáis haciendo? Escarnio del pueblo de Dios. Los están acusando de lo que los acusaron antes. Sediciosos. Tal vez ellos no sabían el edicto de Artajerjes, pero siempre habrá oposición. ¿Por fuera? Sí, veréis que también va a haber oposición por dentro, ¿eh? Pero vamos a seguir adelante. Ahora, una cosa que me impacta de esto. Comienzan las obras, comienza un trabajo coordinado. Capítulo 3, versículo 2. Yo quiero que sigáis esta lectura. Yo voy a ir dando versículos. Junto a ella edificaron los varones de Jericó. Y luego edificó Zacur, hijo de Imri. Versículo 4. Junto a ellos, Meremot. Versículo 7. Junto a ellos, Melatías. Versículo 8. Junto a ellos, Uziel. 9. Junto a ellos, Refaías. 10. Junto a ellos, frente a su casa. Versículo 12. Junto a ellos,
Versículo 20, con todo fervor. Versículo 23, frente a su casa, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué palabra el Espíritu ha grabado en todo el capítulo? Comunión y colaboración. No es un pueblo desordenado, no hay unos por un lado, otros por el otro, esta es mi parcela, la tuya es otra, esto es mío, aquello es tuyo. No existe eso en la obra de Dios, ni en el Antiguo ni en el Nuevo Testamento, porque la obra de Dios no es varia, es una sola. De manera que el líder es capaz de abrir canales de colaboración a todos. Y tiene un lugar de trabajo para cada uno. ¿Es así? Aquí tienes a Nehemías. Ha planificado y todos están dentro de esto. Ahora me sorprende mucho que dentro de este conjunto el Espíritu de Dios grabó con fuego una frase. Hay un ministerio de edificación y de restauración en manos de ¿quién? Ayer os decía que no hay dones masculinos y dones femeninos, hay dones del Espíritu, para hombres y para mujeres. ¿Colaboraban las mujeres en la fundación de las iglesias en el Nuevo Testamento o no? ¿Estamos seguros de eso? Yo pido que alguien lea Filipenses, capítulo 4, versículo 3. ¿Lo has leído bien? No te has equivocado, ¿verdad que no? No, no te has equivocado. El apóstol Pablo dice, hay dos mujeres en esa iglesia que están disgustadas en conflicto. Ayúdalas, porque han sido mis... Pero dice algo más, para que sepamos qué tipo de colaboración hay, porque una mujer puede colaborar en limpiar la puerta de entrada de la iglesia. Lo mismo que mis otros colaboradores, como Clemente y otros que colaboraron conmigo. ¿Lo dice ahí o no? Y no utiliza una conjunción y, que puede tener utiliza un con todas las fuerzas. De manera que del mismo modo que Clemente y que este y que el otro, también Evodía y Síntiques fueron mis ayudantes en la fundación de la iglesia. No estaban poniendo los bancos, estaban trabajando con Pablo en la fundación de la iglesia. Si la mujer es sacerdote espiritual, lo mismo que el hombre, no puedo prohibirle lo que Dios no ha prohibido. Y es un elemento de necesaria reflexión en el liderazgo bíblico. No quiero decir, no pido ninguna inversión, queridos. No quiero un cambio externo de nada, ni en mi iglesia ni en ninguna. Los cambios externos son pura historia. Me da lo mismo. Si no hay un cambio de actitud interna, no vale para nada. Podemos darle la vuelta. Un cambio externo sin cambio interno es una revolución. No vale eso. Eso no vale. Pero el liderazgo tiene que abrir cauces de servicio a las mujeres, en la obra de Dios. Si no, no vamos a avanzar. Otra cosa importante. La iglesia primitiva tenía además diaconisa reconocida, ¿sí o no? ¿Hay alguna herejía bíblica en esto que digo? Es verdad bíblica. Romanos 16. Hay una mujer que se llama Febe, que es diaconisa de la iglesia en Cencrea, ¿sí? En tiempos de Pablo, escrito por un apóstol. Tenemos que de una vez por todas comenzar a romper prejuicios históricos. Alguien me va a decir, nunca se ha estudiado este tema, nunca se ha abordado este tema, porque no fue necesario en los tiempos anteriores. Cuando las asambleas comenzaron su andadura, abordaron dos temas urgentísimos. ¿Sabéis cuál era? Gobierno de iglesia y escatología bíblica. Eran urgentes entonces. Seguimos anclados en los mismos temas. No importa que el contexto social haya variado, nosotros seguimos con nuestra historia peregrina. Y lo que tenemos que hacer es venir a la iglesia con un carro de caballos, como aquellos tiempos funcionaban, si queremos ser consecuentes con nuestra fe. Tenemos que valorar, reflexionar, sentir que la iglesia no es un monolito al margen de la sociedad, sino un edificio vivo contextualizado con la sociedad. A ver si puedo decir esta verdad de esta manera. No podemos pedir que el tiempo se adapte a la iglesia, es la iglesia la que tiene que adaptarse al tiempo. El mensaje de la iglesia no es para el siglo pasado, es para el siglo presente. La contextualización del Evangelio tiene que ser entendida y razonada por la gente de hoy, no por la gente del pasado. Y la iglesia tiene que dar una respuesta bíblica al problema del ministerio femenino a la luz de la Biblia. No a la luz de la historia, ni de mi capricho personal. Otra cosa que me sorprende es el trabajo a medida en razón de las fuerzas de cada uno. Mirad el capítulo 3, versículo 23.
Después restauró Benjamín y Jasub frente a su casa. Masías, hijo de Ananías, cerca de su casa. Y luego se va extendiendo. Por tanto, Nehemías sabía que había algunos que solamente podían ocuparse de una parcela cerquita de su casa porque no podían correr por la ciudad. Otros podían ir un poco más allá y algunos podían ir lejísimos de la casa. Cada creyente tiene una valoración en la iglesia y hay que darle la parcela de servicio conforme a qué, conforme a sus fuerzas, conforme a su capacidad. Además, otra cosa que me sorprende es que no hay distingos en cuanto a jerarquías, ni a buenos trabajos, ni malos trabajos. Todos están con las manos en las piedras, poniéndose callos en las manos, incluyendo ¿quiénes? Versículo 32. Leamos ese versículo, por favor. Un platero. ¿Tú te imaginas un hombre? Yo tengo un yerno que es joyero. Una de las cosas que no hace es remo ni tenis. ¿Sabes por qué? Tiene que tener una enorme sensibilidad en las manos. Y aquí está un platero y un joyero, ¿qué? Poniendo tornillos de oro, levantando piedras en el muro, porque la obra es del Señor. Han llegado todos a la necesidad de una valoración correcta. Primeramente el Señor, luego mi familia, luego mis cosas. Aquí tienes la valoración bíblica de la obra del Señor. Pero todavía hay algo más en el capítulo. Bueno, en el capítulo hay muchísimas cosas más. ¿Alguien me quiere leer, por favor, versículo 5? Los tecoitas fueron, pero los grandes no fueron. No les interesaba poner piedras. Si tú llevas esto al plano actual, tú te encontrarás con que hay grandes, entre comillas, que solo buscan estar, no sé de qué manera puedo decir esto sin que nadie me entienda mal el asunto. Los grandes son aquellos que solo quieren abrir y cerrar las conferencias. Le importa muy poco lo que pasa en la obra misionera, lo que pasa en el interior del país, lo que pasa con la... No, lo que ellos quieren es estar en la picota de las cosas y ser aplaudidos por las masas. Ahí los tienes. El título de honor de un creyente en la iglesia no es ser doctor de nada, es ser simplemente, como dice Pablo, tengan a los hombres por siervos de Jesucristo. El doctorado, los honores, los privilegios de la puerta de local para la calle. En la sociedad los cristianos debemos exhibir nuestros títulos seculares, ¿entendéis? Porque es una referencia buena para el Evangelio. Yo tengo mis títulos académicos, soy fulano de tal en el mundo, para que sepan que los creyentes no somos unos botarates cualquiera, que no hay ninguna preparación. No, señor, hay esto. En el púlpito de la iglesia es simplemente el hermano fulano de tal. ¿Entendemos esto o no? La arrogancia no es bendecida por Dios y Dios dice que Él resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y la lógica aplastante del escritor bíblico es esta, por tanto, humillados bajo la poderosa mano de Dios. Bueno, ya comienza, aquí habría muchas cosas más, pero no tenemos tiempo. Ir investigando, por favor, el libro de Nehemías, desempolvarlo y leerlo con calma. Capítulo 4, vamos a ver los problemas externos. Ya comenzó el pueblo, qué bendición. Todo el pueblo unido, no hay divisiones. Por primera vez en la historia de Israel no hay divisiones. Bueno, sí, hay unos cuantos tecoitas por ahí que no quieren saber nada, pero es igual, es un grupúsculo tan pequeño que no afecta nada. Pero ahí están todos, qué bendición. ¿A dónde vas? Voy a la obra, voy a trabajar. ¿Y qué tal? ¿Y tus hijas? Ayer las manos de ellas, ¿qué? No tienen ningún problema, fantástico. Ahí están todos unidos, colaborando dentro de la obra. Las divisiones en la obra de Dios, de las asambleas de hermanos hoy en día, no las producen los creyentes de a pie, la producen los líderes que no saben lo que traen entre manos. Aquí tenéis un líder que distribuye, no hay problema, todo el pueblo contento. Una de las mejores cosas que puede hacer el líder de la iglesia es aplastar de trabajo positivo a la congregación. No tienen tiempo de pelearse. Cuando tú estás en un trabajo donde tienes que levantarte a las 6 de la mañana, atender a las máquinas delante de ti todo el día, que no te equivoques, venir, comer rápidamente, volver otra vez, tú tienes tiempo de pelearte con alguien. ¿Qué va? Lo que estás metido en tu máquina, vamos a ver cómo va. Así también la obra de Dios. Dale a cada creyente una parcela, responsabilízalo, delégalo, ponlo a funcionar y déjalo. El Señor va a hacer el resto de la obra y no vas a tener problemas personales. Ahora, los problemas externos. Capítulo 4. Oyó Sanballat que nosotros edificábamos el muro y se enojó
y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. De manera que la primera acción es una táctica. Desde afuera, Satanás no puede permitir que la obra avance. ¿Tú crees que puede? Satanás está contentísimo con el sistema, no se mete. Es un sistema, va adelante, fantástico. Va a tener problemas, va a haber divisiones, va a haber... Déjalos. Ahora no. Ahora el pueblo dijo, no queremos sistema. Confesamos y vamos a trabajar. Satanás dice, ¿qué problema? Aquí sí que tenemos un problema. Y Satanás comienza con el desaliento. ¿Qué hace? ¿Qué hacen estos débiles? ¿Se permitirán volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? Y ahora mirad qué burla más tremenda. ¿Qué dice ahí la última pregunta? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que quedaron quemadas? Las piedras del área de Jerusalén, las rocas son calizas. La ciudad de Jerusalén fue quemada por fuego. ¿Qué pasa con una piedra caliza cuando se mete en el fuego? Se vuelve polvo. Y aquí dicen, ¿serán capaces ellos de levantar piedras del polvo? Es decir, de ese polvo a que quedaron. ¿Cómo van a hacerlo? Están diciéndole al pueblo de Israel, no seréis capaces. No valen los esfuerzos, dejad de hacer esfuerzos porque eso no tiene nada que ver. ¿Qué hace el líder frente a un problema de estos? Capítulo 4, versículos 4 al 6. Oye, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio, y vuelve el baldón de ellos sobre su cabeza, y entrégalos por despojo en la tierra del cautiverio. No cubra su iniquidad, ni su pecado sea borrado delante de ti, porque se airaron contra los que edificaban. Edificamos pues el muro, y toda la muralla fue terminada, hasta la mitad de su altura, porque el pueblo tuvo... Señor, el problema no es mío, es tuyo. Están atacando no mi obra, tu obra, por tanto, Señor, actúa. Y el Señor actuó dando ¿qué? Ánimo. Y ahí tienes el pueblo de Dios involucrado en una obra que los de afuera dicen, no van a ser capaces. No van a ser capaces. La obra en España creció de forma exorbitante, quiero decir, de gran crecimiento, hace unos cuantos años, unos 50 años más o menos, en la época de la persecución. En la ciudad de Barcelona se reunían en las casas, porque las iglesias en Barcelona estaban cerradas, se reunían en las casas los domingos. Había un comité coordinador en la ciudad de Barcelona compuesto por un hombre de la Iglesia Bautista Independiente, José María Martínez, os suena posiblemente por un hombre de las asambleas de hermanos, Ernesto Trenchar, ¿lo conocéis? Wow. Un bautista de la UEB, de la Unión Bautista, un metodista, un presbiteriano y uno de la Iglesia Reformada. ¡Qué chocolate, madre mía! Se reunían los creyentes en las casas más próximas. Cuando en una casa se reunían más de 10 y la policía se enteraba, venía, disolvía la reunión y ponía entonces 120 pesetas de multa. Eso hace 50 años. ¿Sabéis lo que hacían las iglesias? En cada casa se pasaba una ofrenda. Se ponían todas en un fondo común. Y se llamaba a este grupo coordinador. Y se le decía, tenemos que pagar mañana 10 multas. Y salían del fondo común. Y cuando se abrió la libertad, entre comillas, de aquel tiempo, y se volvieron a abrir las asambleas, las iglesias no cabían de gente. ¿Por qué? Escucha el Salmo, por favor. Dios envía bendición y vida eterna al pueblo que vive junto y en... No hace falta interpretación del texto. Ahí tienes el texto bíblico. Ahora, Nehemías va a restaurar segunda táctica del enemigo, versículo 8. Conspiraron todos a una para venir a atacar Jerusalén y hacerle daño. Bueno, ya no son burlas. Esto ya es material grave. Todos los árabes juntos ahí alrededor de Jerusalén. ¿Para qué valen los 4 judíos? Para nada. ¿Qué hace el líder frente a esto? Versículo 9. Oramos. Otra vez. ¿Qué manía tiene Nehemías con la oración? Oramos. Y claro, hay que hacer algo más. Ahora ya hay algo más. Pusimos guarda contra ellos. Confío en ti, Señor, sin duda, pero vamos a vigilar el territorio.
Y cada uno está trabajando en el muro con su espada, cerca, atento. Si vienen por aquí, dejemos toda la obra y vamos a acudir al sitio donde hay un problema. Una estructura organizativa colosal. Tercera táctica del enemigo. Capítulo 4, versículo 10 al 13. También yo y mis hermanos y mis criados... 4, 10. Me he pasado de hoja. Y dijo Judá, las fuerzas de los acarreadores se han debilitado y el escombro es mucho, no podemos edificar el muro. Nuestros enemigos dijeron, no sepan ni vean hasta que entremos en medio de ellos y los matemos y hagamos cesar la obra. Pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían, hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volviereis, ellos caerán sobre vosotros. ¿De dónde viene el desánimo ahora? ¿De adentro o de afuera? De adentro. Los judíos que están ahí dentro, pero que tienen contacto con los de afuera, vienen y dicen, nos van a arrollar. Es mejor dejar la obra. ¿Qué hicieron? Versículo 14, me levanté, dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. ¿Acordaos de quién? Del Señor. De nuevo, dependencia, relación con el Señor, confianza en el Señor. El miedo desaparece porque la confianza en el Señor no merma. Satanás va a utilizar esta táctica. Primeramente va a atacar desde afuera y luego va a meter sus aliados por dentro para dinamitar la obra. ¿Qué tienes que hacer tú frente a esto? ¿Puedes tú con Satanás? No. Pero Satanás es un ser vencido por Cristo. ¿Es así? Tú estás ocupando un terreno de victoria, ¿es verdad? Dios no te manda ir al mundo a buscar a Satanás y pisarle el cuello. No hay tal cosa en la Biblia como una guerra espiritual en ese sentido. Quiero decirte que lo que Dios manda es que te mantengas en el terreno de victoria en que Cristo te ha puesto. Resistid al diablo, ¿y qué? De vosotros huirá. Ahora, Nehemías va a restaurar el corazón del pueblo, capítulo 5. Ahí viene un problema. A lo largo del tiempo, este pueblo fue un pueblo esclavizado. ¿Por quiénes? ¿Quiénes esclavizaron el pueblo? Los líderes del pueblo. ¡Qué tremendo! Capítulo 5. Hubo un gran clamor del pueblo, de sus mujeres contra sus hermanos judíos. No contra los árabes, Había quien decía, nosotros, nuestros hijos, nuestras hijas, somos muchos, por tanto hemos pedido prestado grano para comer y vivir. Y había quienes decían, hemos empeñado nuestras tierras, nuestras viñas y nuestras casas para comprar grano a causa del hambre. Había quienes decían, hemos tomado prestado dinero para el tributo del rey sobre nuestras tierras. Ahora bien, nuestra carne es como la carne de nuestros hermanos, nuestros hijos como sus hijos. Y aquí que nosotros dimos nuestras hijas y nuestros hijos en servidumbre, y algunas de nuestras hijas lo están ya en esclavitud. Y no tenemos posibilidad de ¿qué? De rescatarlas porque hay que pagar impuestos a los líderes. Y Nehemías dice, señores, se acabó esto, No podemos esclavizar al pueblo que Dios ha hecho libre. No voy a hacer una alegoría del versículo, pero voy a hacer una aplicación con vuestra licencia. El pueblo evangélico de las asambleas de hermanos en muchos lugares es un pueblo esclavo. Por las cargas que el liderazgo ha puesto sobre el pueblo. Dios ha hecho libre a este pueblo. ¿Qué dice Pablo en la carta a los Gálatas? ¿Qué dice? Estad firmes ¿en qué? ¿Y por qué? Porque él predicó libertad en Cristo y los judaizantes vinieron para decir libertad y normas. Y Pablo dijo, no señor. Dios te ha libertado. ¿Por qué, dice Pablo, si estás en libertad, te sujetas a preceptos de hombres, tales como no manejes, ni gustes, ni aun toques? Basta de esclavitud. El pueblo de Dios necesita libertad en el espíritu. El pueblo de Dios necesita sentir lo que Cristo dijo, mis ovejas entrarán, saldrán, hallarán pastos. El pueblo de Dios necesita entender lo que Cristo dijo, no he venido para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo. El pueblo de Dios necesita venir a la reunión de la congregación, los adolescentes contentos, felices, porque van a encontrar al Señor y van a sentir una nueva manifestación de la presencia de Dios en el poder del Espíritu. Los viejos tienen que venir entusiasmados al culto porque van a ser edificados por la palabra del Señor. Y todos vamos a salir del culto consolados en Cristo Jesús.
Oh, queridos míos, qué pecado más tremendo. Esclavizar a quienes Dios hizo libres. Y yo quiero, aunque sea lo último que os diga, en mi vida en Argentina, quiero pedir al liderazgo no una reflexión, una determinación delante de Dios. Basta de sistema. Y comienza a pagar este precio, por favor. Te van a decir lo que estos dicen. Estás arruinando la obra. Déjalos. Déjalos que digan lo que quieran decir. Lo que tú tienes que entender es que no vas a dar cuenta delante de un tribunal de hombres. Vas a dar cuenta delante del tribunal de Cristo. He llegado a esta convicción personal en mi vida y en mi ministerio. No soy ejemplo de nada para nadie, por favor. Pero quiero decirte delante del Señor que estoy dispuesto a pagar no un precio cualquiera, el precio máximo que sea. Pero quiero ser fiel a mi Señor. Y mientras yo viva estaré predicando libertad en Cristo. Y estaré llamando al pueblo de Dios a libertarse de la opresión en que viven, consumidos por un sistema que no tiene nada de espiritual y que está arruinando la historia de nuestras asambleas. ¿Te imaginas lo que significa para el pueblo inglés, de donde han salido, saber que se están cerrando 10 asambleas por mes? ¿Qué te parece? ¿Tú sabes qué tipo de asambleas se está cerrando? Las asambleas que siguen con el culto de evangelio a las 5 de la tarde. Cuando nadie en Inglaterra a las 5 de la tarde va a ningún sitio que no sea dar un paseo cuando pueden por el campo. ¿Por qué se mantiene el sistema? Porque es lo que siempre se hizo. Cuando no se permite que un joven sea reconocido en el liderazgo de una iglesia porque es un joven, pero puede tener muchos años en Cristo o no. No queremos un viento nuevo de Dios, porque tenemos que ceder nuestras riendas. Y lo que hace falta es que el pueblo de Dios, los líderes, seamos honestos, por favor. Y digamos a Dios en una oración sincera: ¿qué quieres que hagamos, Señor? ¿Qué quieres que hagamos? ¿Cuál es tu camino? ¿Cuál es tu rumbo? Déjame que te ponga un ejemplo de esto y vamos adelante. Vamos a organizar nuestra fiesta solemne, los novilunios de las asambleas. Y vamos a reunirnos para organizar la conferencia. ¿Qué hacemos? Primeramente, hay un equipo, el de siempre, en la conferencia que vaya a realizarse, no importa cuál sea. Segundo, vamos a elegir los predicadores. 208 nombres, después al final quedan 3 solamente. Porque cada uno tiene, yo creo que si pusiésemos a Pedro tendría un problema, mira, negó al Señor. Este no lo podemos invitar a la conferencia bajo ningún concepto. Y si tuviésemos a un Pablo le diríamos, no puede ser, jamás, ¿cómo vamos a traer a un Pablo que va a una iglesia donde se habla en lenguas? De manera ninguna, este Pablo no vale. Porque iba a Corintios, ¿o no? Claro. Y Marcos, que va, hombre, Marcos, un desertor. Y siempre lo mismo. Al final quedan 4 que van a decir lo que los grandes quieren escuchar. Nada más. Y ya tenemos el programa y el predicador. Ahora, ¿qué necesitamos más en la conferencia? El coro. Que no falte, por favor. Muy ortodoxo el coro, ¿eh? Muchas normas para que el coro funcione. Ya tenemos el coro y el predicador. La fecha y el lugar. Y ahora, cuando faltan 10 días para la conferencia, estoy exagerando, ¿eh? Le decimos al Señor, aquí está nuestro programa, ahora tienes que bendecirlo tú. ¿Es así? ¿Creéis que Dios va a bendecir esto? Puede aguantarlo por un tiempo, pero Isaías dice, vuestras fiestas solemnes me son abominación. No las puedo soportar. Necesitamos un cambio en el espíritu, un cambio de sistema, un cambio en confesión, un decir al Señor, Señor, tú y solamente tú. Y lo que queremos en este año, en esta reunión solemne, no es oír cosas, es verte a ti y sentir tu presencia y seguir tus pisadas. Nehemías restaura el corazón del pueblo y dice, esto se acabó el sistema, por favor. Yo, el primero, voy a dar ejemplo. Mira lo que hace Nehemías. Reprende a los nobles, a los grandes, les llama la atención y dice, ni yo,
Ni mis soldados, ni nadie vamos a hacer nada en este sentido, aunque yo tengo derecho, ¿entiendes? Porque soy el delegado imperial aquí. Soy el gobernador de esta ciudad, de parte de Artajerjes, y si yo quiero poner un tributo, lo pongo porque soy el delegado de Artajerjes. Ni yo, ni mis soldados vamos a comer del pueblo. Pero vosotros vais a hacer lo mismo. Quitémosle el gravamen. Versículo 10. Una decisión que el liderazgo tiene que tomar de una vez por todas es esta. Fuera gravámenes. ¿Para qué? Para que no haya clamor del pueblo. Porque un pueblo que clama en la presencia de Dios es un obstáculo para que Dios bendiga a ese pueblo. Necesariamente hay que hacer una reparación de esto. Ahora, los líderes dicen, los enemigos dicen, andamos muy mal. No hay problemas internos, porque Dios actúa. Ellos están edificando. ¿Qué vamos a hacer? Versículo capítulo 6, versículo 5 al 9. Entonces Sanbalat envió a mí su criado para decir lo mismo por quinta vez. Bueno, ellos quieren que Nehemías abandone la obra y vaya al campo, no para darse un abrazo, para matar a Nehemías. El problema de este pueblo es Nehemías, el líder que está coordinando todo esto. Saquemos al líder de medio y habremos continuado nosotros con nuestro sistema. Dios está detrás de ese líder, ¿no es esto? ¿Recuerdas que Isaías dice, hablarán de ti lo que quieran, pero no podrán porque yo estoy contigo? Bueno, ahí es una bendición. Ahora, dice aquí algo muy importante. Entonces Sanbalat envió a su criado para decir lo mismo por quinta vez. Es decir, ya estaba harto de decirme lo mismo y ahora manda al criado. ¿Cómo? Mira qué cosa más curiosa. Con una carta en un sobre cerrado con lacre. ¿Dice eso? ¿Qué dice? Con una carta abierta en la mano de un criado. ¿Tú sabes lo que hizo el criado cuando salió de la casa? Sacar la carta del sobre y leerla. ¿Y después qué hizo? Esparcir el bulo, la murmuración, porque es una murmuración. Nada mejor. Mira lo que dice. Dice, aquí, tú dices, versículo 7, hay rey en Judá. ¿Es verdad esto? Lo había dicho Nehemías. No tanto Nehemías, sí los profetas que estaban anunciando en tiempos de Nehemías, que decían, Jehová reinará en Sión y dará su voz en Jerusalén. Y este toma lo que no es más que palabras sacadas de contexto para acusar a Nehemías de sedicioso. Hay rey en Judá. Ahora, la divulgación de esta carta ya no tiene solución. Todos los que han oído creen que Nehemías tiene otras intenciones detrás. Sorprendente. Me sorprende ver cómo esta artimaña funciona en nuestro tiempo. Con cartas abiertas. Sabes, me enteré que fulano de tal estuvo en tal sitio y es tal cosa. Y el criado esparce la basura por ahí. Y el hombre de Dios queda mal parado. Claro, estos no saben que detrás del hombre de Dios, ¿quién está? Está Dios. Bueno, dice, que diga. Si dicen que digan, da lo mismo. El asunto es que le están desprestigiando. Claro, no hay murmurador si no hay oreja, no oído, que escuche la murmuración. ¿Tú viste alguna vez un murmurador hablando en la pared? No. Luego, tanto problema tiene el que murmura como el que escucha. Y este es otro de los grandes problemas. Quiero decirte, ahora no hablo para líderes, hablo para el pueblo llano y querido. El próximo domingo, cuando tú salgas de la iglesia, siempre o casi siempre o de vez en cuando, tal vez en alguna ocasión, venga algún grande, santísimo, que te echa un brazo por encima del hombro y te arrima la boca a la oreja y te dice, ¿sabes qué? Prepárate, porque detrás del ¿sabes qué? Va a venir no algo positivo, va a venir alguna inmundicia de algún hermano. ¿Es así o no es así? El pueblo de Dios está envenenado por la miseria de la murmuración. Conozco un pastor de una iglesia en los Estados Unidos, amigo, es una iglesia pequeñita, tiene 4,000 y pico de miembros. Y este hombre un día me hablaba y me decía, ¿sabes una cosa? Estoy feliz. Y yo dije, oye, el año pasado cuando te vi, parece que estabas bastante amargado. ¿Qué te pasa? ¿Has cambiado? Sí, he cambiado. He encontrado la solución. ¿Sabes lo que me pasaba? Me dijo él. No, me estaba envenenando. ¿Te estabas envenenando? ¿Cómo? Sí.
Tú no te imaginas lo que significa una iglesia como esta. Venía uno, sabe, pastor, tal cosa. Otro sabe. Y yo, venga, a engullir. Y a última hora tenía una indigestión espiritual permanente. De modo que cuando alguien viene a contarme algo, ¿sabes? Le formulo yo 3 preguntas. Digo, espera un momento, escúchame. ¿Lo que tú me vas a contar, lo viste? No. Malo. Segundo, ¿lo que tú me vas a contar beneficia al hermano del que me vas a hablar? No. Peor. ¿Y lo que tú me vas a contar me beneficia a mí? No. Pues no me lo digas. Dice, desde entonces, se ha terminado. Vivo feliz. Solamente encuentro los problemas que realmente son problemas, no la murmuración. Luego viene otro problema. Pásate de la raya, Nehemías. Versículo 10. Vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de... Bueno, todos esos nombres. Entonces él me dijo, reunámonos en el templo y cerremos las puertas del templo porque vienen para matarte. ¿Cómo voy a entrar yo en el templo si al templo solo pueden entrar los sacerdotes? ¿Cómo voy a entrar yo? Voy a pecar contra Dios y voy a profanar el lugar a los ojos del pueblo. Esto es lo que quería. Mira cómo contesta. ¿Un hombre como yo voy a huir? ¿Tú crees que yo tengo necesidad de huir? ¿Y quién que fuese como yo entraría en el templo para salvarse la vida? Entonces, dice Nehemías, yo entendí que Dios lo había enviado porque, versículo 13, estaba... A ver, por favor, leadme ese versículo. El 13. Leamos todo el versículo. Porque fue sobornado para hacerme, no para hablar mal de mí, ¿para qué? Hacerme temer. Cuando los oponentes, los enemigos, no encuentran solución, te mandarán a alguien como intermediario para generar en ti, ¿qué cosa? Miedo. ¿Miedo de qué? Miedo del sistema. Pero yo no quiero estar en el sistema. Yo quiero estar con Dios. Luego, ¿quién puede producir miedo en tu vida si Dios es por ti? ¿Quién? Lo que tú tienes es que cada noche al final del día decir, Señor, ¿realmente estoy en tu línea o no? Tenemos que estar en esa línea. Por tanto, no hay temor. Aunque ande en valle, yo quiero alentaros, porque si no vamos a terminar muy mal mañana. Aunque ande en valle, tú has leído ese versículo, no temeré mal alguno, porque, mira, observa por favor 3 cosas en la sombra. La sombra no es realidad, ¿verdad? Es una sombra. No te va a hacer daño lo que no es real. Segundo, la sombra simplemente te advierte de un peligro que puede venir, por tanto es una bendición para ti. Tercero, la sombra se produce solo cuando tras del problema que produce la sombra está la luz. Luego mira el valle de sombra como detrás de todo eso está el Señor. Y no tengas miedo, porque no puedes estarlo. Si está el sol, no puedes estar solo. El Señor está contigo. Y cuando tú te sientas muy desanimado en la obra del Señor, cuando te sientas angustiado, ¿lo has estado alguna vez? ¿Sí o no? Escucha el Salmo. Aderezas mesa delante de mí, ¿dónde? ¿No os parece raro el Salmo? ¿No creéis que es rarísimo? Los acusadores ahí, ¿dónde están? ¿Están ahí? ¿Dónde? Al lado. Y de pronto Dios los pone a un lado. Los empuja un poco, prepara una mesa de comunión y bendición para ti, y ellos miran. Y dicen, no podemos sacarlo de la mesa, porque es la mesa del Señor. ¡Oh, qué bendición tan tremenda! Mesa en presencia de mis angustiadores. Rugen, gruñen, te amenazan, déjalos. Tú afírmate en la mesa de la comunión con Dios, la mesa que Él pone para ti. Ahora la victoria final, tenemos que saltarnos por ahí muchas cosas. Capítulo 6, versículos 15 y 16, por favor. ¿Cuánto tiempo llevaba Esdras en Jerusalén? En 52 días se terminó una obra que por lógica hubiera llevado años. Además, el pueblo de Dios había hecho algo muy serio. Como no era el tiempo para terminar las cosas, ¿qué hicieron con la madera que había copiada? Se la gastaron en sus casas. La madera del templo y la madera del templo no, la madera de la ciudad, ¿dónde estaba? En las casas de los judíos, porque no es tiempo.
y en 52 días se llevó a cabo la obra. Pero lo más sorprendente es esto. Nehemías no dijo, he terminado la obra. Yo, ¿qué dice? Conocieron que por nuestro Dios había sido hecha esta obra. La obra es ¿de quién? De Dios. En la primera ocasión, tú eres parte del éxito. En la segunda, eres un mero instrumento en las manos de Dios. Además, tenemos que darnos cuenta también de otra cosa, y aquí dejamos el estudio para la tarde. Tenemos que darnos cuenta de otra cosa. Dios, el Señor, multiplica las fuerzas ¿de quién? ¿Te das cuenta lo raro de las matemáticas de Dios? Es que nuestro Dios es muy raro. Calla cuando yo hablo, actúa cuando yo no puedo, es especial. Cuando tú multiplicas una cosa por 0, ¿cuánto te da? ¿Estás seguro de eso? Y si la cantidad del primer factor es muy grande y la multiplicas por 0, ¿cuánto te da? ¿Y sabes qué dice Dios? Yo multiplico tu 0 para que tengas fuerzas. Tienes que venir a 0. Delante de Dios no valen tus fuerzas, porque no es tuya la obra, es la obra de Dios. Es necesario que el liderazgo se levante y diga, quiero una victoria, Señor, en mi iglesia local. Vamos a comenzar por algo muy sencillo. Tú ves cómo está la iglesia. Sabes que muchas veces no puedo dormir por esta inquietud. Vamos a reunirnos como líderes por un tiempo y vamos a orar al Señor. ¿Cuánto tiempo? No importa. 3 meses, 3 meses. Todos los días, venga el liderazgo de la iglesia, todos los días, en silencio, que la iglesia no lo sepa, pónganse de rodillas, lloren en la presencia de Dios. Comencemos por ahí. Y digamos a Dios, no puedo más, Señor, no puedo más. No puedo más. ¿Estás dispuesto a hacerlo o no? Yo espero que Dios te dé la bendición de hacerlo. Segundo, alienta a tu pueblo, por favor. Y vete a buscar ahí afuera a los que se han ido, porque no han tenido un abrazo de nadie. Vete a buscarlos. Y ora por ellos. Y tráelos de nuevo al Señor. Y abre tus ojos y piensa que los problemas de la sociedad afectan también a los creyentes. ¿Crees eso o no? Y que por ser creyentes no son impecables, ¿verdad que no? No dejes, por favor, a una oveja que tiene una falla en su pierna, no dejes que los lobos la coman ahí fuera. Tráela al aprisco del pastor. Y si tú ves que además carece de una pata, porque ha cometido una falta que ya no tiene solución en su vida, va a ser siempre un cojo, ¿qué tienes que hacer con él? Ponla encima de tus hombros y llévala. Y busca a los que tienen inquietudes y ora con ellos y pregúntale ¿cuál es tu problema? Y llévalo a la presencia del Señor. Y di a Dios que por gracia pise tu yo para entronizar en tu vida el tú de Cristo. Y camina en la senda del liderazgo bíblico para tu bendición y para edificación del pueblo de Dios. Y cuando esto se produce, Dios va a hacer la obra en 52 días. Si hemos esperado muchos años, da lo mismo 52 o 64. Pero lo que yo sé es que Dios va a hacer su obra. A Él la gloria, a nosotros sus bendiciones.